Bienvenidos a otro episodio de Huepayolé, un espacio donde hablamos de vivir, migrar y descubrir Madrid con acento caribeño. Mi nombre es Fiamma Morales, creadora de Huepa Madrid, y hoy les traigo una historia que comienza en el este de Puerto Rico y que termina, por el momento, en Madrid. Bienvenida, Josian. ¿Qué tal estás? Hola, saludos, todo muy bien. ¿Y tú? Súper emocionado, por fin se nos dio. Aquí estamos. Sí, llevamos tiempo hablándolo y al fin se dio. Yeah, Eres de la H, eso pero es. de la verdadera H. Yo soy de una H. Yo Pero de soy de la otra. Atillo, tú eres de Humacao. Eso es. Llevas, tienes 28 años Mm, y llevas 6 años acá en Madrid. eso es. Para quien no te conoce, ¿cómo describirías a Josian de Humacao? Pues mira, Josian de Humacao es un chico muy extrovertido y aventurero, por eso ya ven dónde vine a tener. Ya luego entraremos un poco más de detalle, pero todo un poco bastante improvisado, como fue que la vida me encaminó a llegar hasta acá, hasta Madrid. Así que muy aventurero, muy extrovertido, muy creativo, siempre he sido una persona muy creativa y siempre abierto a nuevas oportunidades. Ya aquí Fiamma me dijo, mira, me gustaría tenerte en el podcast y yo, mira, no se diga más, tú dime cuándo, fecha y allá voy a estar. Me gusta porque cuando estaba leyendo la información tuya que me enviaste, estaba pensando en mí misma, Sí, porque yo igual, yo desde bien pequeña también he sido creativa, no quizás en dibujar como tú y eso, pero toda la vida he bailado. Mm, Ese ha sido como mi nicho, mi arte, pero siempre he sido bien embelequera, he estado metida siempre en cosas. Entonces te leía y me veía reflejada y eso mismo, pues de Atillo, o sea, no somos de la capital y nos encanta el arte, estudiamos comunicación. Me encanta porque estamos como opuestos. Yo hago de todo excepto bailar. Como que a mí me encanta actuar, me encanta bailar, cantar, actuar y dibujar. Pero el baile, me acuerdo que en la escuela superior estuve en un performance musical de West Side Story. Mm, Y eso fue lo más cercano que estuve a bailar y me lo disfruté. Quisiera viajar en el tiempo para haberme disfrutado un poco más porque estaba un poco inseguro, pero ha sido lo más cercano. Em, y sí, que te puedo decir, pues lo disfruto mucho y como que he tenido ese proceso de explorar todas las áreas del arte, de compartirlos, pero también tener como que dentro de ese espacio donde digo, no, esto es como que para mí, donde puedo sacar un rato para cantar, para relax, para internalizar sentimientos, lo mismo con el arte, tengo mi cuaderno, donde se ha convertido en algo pues un poco más privado en esa trayectoria que he llevado. ¿En qué momento ya dices, no, esto no pasa de ser un hobby nada más, de ser un espacio seguro, por decirlo así? Quiero entonces sí estudiar comunicaciones, o sea, quiero seguir esto. Cuando uno está en la high school que dice, ok, ya tengo que ver que voy a estudiar en la universidad, ¿cuándo es que te das cuenta que quieres como que seguir este path, este camino de las artes de alguna manera? Pues yo creo que fue justamente en high school cuando comencé a tomar clases de arte, porque siempre ante toda mi vida pues cantaba o dibujaba tal. Cuando encontré lo que era la disciplina dentro del arte y conocer todos esos pues cánones y reglas y tal, fue donde, oye, como que canalicé toda esa energía de una manera, pues por decirlo así, más profesional, como que ya entendía más las reglas del juego, ¿sabes? Pasó de ser un hobby a comprenderlo en todas sus partes y a verlo más como una estructura y como una disciplina. Y ahí yo dije, oye, me encantaría como que, ya que toda mi vida siempre fue importante tener como ese creative outlet o como esa expresión creativa, pues ¿por qué no lo mezclo con el trabajo? Así pues gano por ambas partes. E inicialmente lo que me llamó la atención fue el diseño gráfico, que parece como un poco más obvio, pues como siempre dibujaba, pues el diseño gráfico y tal. Pero algo que es muy particular sobre mí es que nunca cojo la ruta obvia. Y en ese proceso de evaluación y tal, me acuerdo que en las clases también nos daban como que, ¿qué quieres hacer en el futuro? Pues tú, como que hacer como que unos informes, unos reportes como para estudiar qué tú querías hacer en la Ujú. universidad. Sí, yo salía Y creativa siempre. exactamente, entonces a mí me salió diseño gráfico, pero también estaba, creo que era motion graphics, como de animación y comunicaciones.
Y comunicaciones me llamó mucho más la atención porque no era obvio y también me abría más puertas, como que podía conocer mucho más. Siento que fue la decisión correcta porque me acuerdo que aprendí un poco de lo que era periodismo, hice las prácticas en el vocero, estuve en fotoperiodista, también fui para camarógrafo, bueno, you name it, de todo. Me encanta, es que me Escribir encanta porque es libretos, que no, nos identificamos mucho. Sí, pues de todo, o sea, totalmente, de todo, totalmente. y eso me encanta, y ha sido una pieza fundamental en mi desarrollo también profesional, porque todo lo que me decían, yo podía hacerlo, o yo estaba dispuesto a aprender a hacerlo. Eh, Ujú. y creo que ese fue el punto, en el momento en que me puse a estudiar y ver el arte más que como un hobby, sino como una disciplina con todas sus partes, dije, oye, creo que esto lo puedo compaginar mucho con el ámbito laboral, y ya el resto fue historia. Comencé desde que entré a high school, ya como que siempre estoy creando, siempre estoy pensando. Me acuerdo que veía mi vida como una serie y yo me ponía a editar los trailers y hacer los posters. Y ya eso fue como yo mismo preparando mi portafolio inconscientemente. Y Pues sí. aprendiendo las herramientas. Y siempre me acuerdo, y la hablaba con mi mejor amiga los otros días, que yo editaba en estas aplicaciones bien raras de fotos. No me acuerdo una que se llama Picnic, 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 claro. icónica, y habían otra, una que era como Monkey, algo así. Y yo Sí, era lo sí. que podía utilizar en el momento y le decía a mi amiga, ay, qué brutal o qué guay sería cuando aprenda Photoshop o Illustrator y me acuerdo. Y todo eso, pues fue como que yo poniéndome, encaminándome hacia, vale, este es mi hobby, es mi pasión, pero pronto hay que trabajar y vamos a ver cómo unimos las dos cositas. Me encanta porque en mi caso, yo estudié comunicaciones porque mi hermana estudió comunicación. Mm, O sea, ella me tomaba fotos, me usaba para hacer anuncios y cosas así. A mí eso siempre me llamó la atención, mm, pero yo pensaba, cuando yo entré a comunicación, yo decía, porque en Arecibo tú te especializas en un énfasis. mm, Yo me iba a ir por el énfasis de fotografía, mm, porque igual toda la vida me había gustado tomar fotos. Mami siempre me decía que iba a ser una buena salida, alguien mm. siempre se casa, alguien Sí, siempre cumple años y qué sé yo. Entonces ese primer semestre cogí una clase de guiones que me enamoró. Y después y así como y yo todo me gustaba. claro. Y dije, pues nada, lo voy a hacer en dirección y producción un poco en general. He hecho documentales, me he movido, o sea, después he terminado trabajando en vestuario de teatro, de cine, o sea, al final, pues De todo nada. un Y poco. mira, y al final, ¿qué estoy haciendo en Madrid? Fotografía. Ya, y brutal, o sea, poniendo, mira, el bar high, me encanta. O sea, he terminado haciendo fotografía, Mm, que era algo que sí siempre me había gustado, pero lo dejé de un lado pensando que otras cosas, que todavía sigo pensando que voy a hacer otras cosas y quiero hacer muchas otras cosas, claro. pero en mi caso, a mí nunca me ha gustado salir frente a la cámara. Ya, ya, ya. O sea, y que tú me digas que ya tú grababas lo del portfolio y eso me encanta porque yo he tenido todo aquí. O sea, todo estaba aquí. Mm, Todas esas cosas que tú dices que ya tú ibas pensando, o sea, yo también las pensaba en mi cabeza, pero ah, se quedaban ahí. Y mm, siempre se han quedado ahí. Entonces, me gusta y te admiro muchísimo mm. por todo eso. Sé que tenías un plan antes de venir para España, o sea, no era algo que realmente lo tenías pensado. Mm. Ibas para Estados Unidos, ¿no? Sí, yo tengo un muy buen amigo que vivía para ese entonces, él también es artista, lo conocí en la escuela, es ahí, de mis mayores, de mis amistades, pero es una musa para mí, como que me inspira muchísimo, él es pintor, trabaja en galerías, y siempre decíamos como que, me encantaría cuando me gradúe de la universidad, ir contigo, él vivía en Filadelfia para ese entonces, visitarte, ver tu galería, hacemos un road trip muy sueño americano, como muy lo típico. Y me acuerdo del instante en el que yo estaba pues sacando cuentas, ya me gradué en tales meses. em, Fue como en diciembre por ahí, noviembre, diciembre, antes de graduarme. Y me siento, estaba sacando cuentas y digo, ven acá, pero yo tengo este dinero que llevo ahorrando mucho tiempo, a costa del sudor de mi frente, ¿sabes? Como que uno como estudiante y también trabajar al mismo tiempo.
Y dije, oye, si yo invierto este dinero como con una experiencia un poco más diferente, algo que, una aventura, la opción no obvia, esa era la opción obvia, yo dije, la opción no obvia. Y se lo hablé con él y él me apoyó al 100% y fue también justamente porque mi mejor amiga había venido a un viaje, un Eurotrip de la misma universidad de Humacao. Y pues ver las fotos y tal. Para ese tiempo teníamos hasta un canal de YouTube, y ella hizo un blog y yo le edité y yo veía todo esto y dije, Dios, esto está como bien brutal y tiene mucho potencial. También, obviamente, habíamos escuchado otras compañeras y compañeros de la universidad que habían venido a hacer un intercambio. Ujú. Y yo dije, oye, ven aquí, si yo tengo esta aventura donde me voy para allá, me tiro esta loquera, como digo, me tiro esta loquera y me voy para allá. Y lo vi como que yo decía, yo quiero cuando ya yo esté viejito, esté ya, que ya he logrado mis sueños y mi meta, recordar eso y decir, I was that, I was that boy, que como que tuvo la valentía de irse y tal. Mis padres siempre estaré muy agradecidos y me sentiré bien bendecido porque cuando se los comenté, ellos lo entendieron perfectamente, me apoyaron desde el minuto uno y sobre todo Gracias, tomando, eso era una de las preguntas que tenía. sí, sí, 100% mis padres. Obviamente yo soy el menor, yo tengo una hermana mayor y los dos somos muy juntitos con nuestros padres. Tú Eh, y yo tenemos una vida paralela. sí, O sea, tenemos vidas y paralelas. O yo sea, signo de horóscopo, ¿cuál eres? quiero empezar por la decoración de esto. Empecemos No, por sí, eso, por favor. viste que dije, espérate, tengo que poner esto chulo. Eso O viene sea, entre la foto, la bandera, yo también soy hija menor. Me eh, encanta. Somos tres y la mayor me lleva 16 años. Ah, la mía 10. O sea, mira hasta eso Pues que sí, mucha. sí. Y fui igual la que dijo, pues me voy. Y Ujú, al principio fue como raro, eh, pero ya, o sea, súper bien. Y ya ahora claro. mami me dice, quédate por allá. Total, es un proceso para ambos. Como que yo en ese momento también entendí, decía, como que yo si el bebé me voy, pues, sabes, como que me puse en su lugar y pues lo dialogamos y todo, de verdad que fenomenal. Eh, ¿Y qué te puedo decir? Como que en menos de un año, yo solicité beca, yo apliqué, inicialmente iba para Barcelona, pues porque había muchos bloggers, no sé por qué de la nada me salían muchos bloggers de personas, de latinos que vivían en Barcelona y estudiaban y les gustaba tal. Y inicialmente yo dije, pues vamos para Barcelona porque era lo que conocía o lo que había escuchado en ese momento. Long story short, no nos aceptaron ni a mí ni a mi mejor amiga. Y en ese momento fue súper extraño porque genuinamente contábamos con los requisitos para entrar. Pero luego la vida nos enseñaría de que efectivamente era lo que tenía que pasar para terminar donde pensamos que genuinamente pues hemos encajado y todo sea... Bueno, ya tú ves que supone que era un año, porque los masters acá la mayoría, no todos, se hacen en un año. Y Ujú. ya van 6, so que al final se han abierto muchas puertas, muchas experiencias. Y ya cuando solicitamos en Madrid, al rápido nos aceptaron. Yo cuando solicité una beca, que era la única que había conseguido, tuve que aplicar a la beca no con la carta de aceptación, porque todavía no me la habían dado. So, yo apliqué con la preadmisión o algo así. Ok. Eh, y ya hablé con mis padres, saqué ahorro, visado, todo en menos de un año. Diría como en 6 meses o así. O sea, una locura. Yo todavía lo pienso y digo como que genuinamente cuando las cosas están para ti pasan, porque eso fue súper improvisado, súper improvisado. Sí, sí. Y también Sí, fue... yo igual. Como en marzo solicité, en junio me aprobaron mm, y ahí empecé todo el y ya. proceso de buscar y gracias a Dios llegué ya con hospedaje. Buenísimo. Eh, sí, sí, ya yo creo que al contrario de ti creo, que eso lo vamos a hablar ahora, a mí llegar no se me hizo tan difícil, ya ha sido el quedarme. Mm, Eh, y creo que a ti pues quizás ha sido un poco más diferente, más fácil, no sé. Pues mira, sí creo que es una mezcla. Cuando nosotros llegamos, una cosa que también siempre destaco mucho, que tuve la bendición de que vine con mi mejor amiga. So fue como una aventura. Tu mejor amiga Justito. es Anaís, Anaís, ¿no? sí, ¿Estás aquí? Anaís, que Sí, todas vale, vivimos sí, juntos. Y eso sí, también fue una sí. experiencia súper bonita y súper enriquecedora. Ellas son básicamente hermanos, o sea, como que imagínate, después de tantas vivencias juntos.
Ujú, Y sí que cuando llegamos, pues no llegamos con piso, sí que tuvimos que buscar. En la primera, en un par de días, como unos 5 días, ya habíamos conseguido eso, por lo menos no fue tan... sabemos que ujú. eso puede ser un proceso un poco tedioso. em, Sí, sí. y sí, comparto, diría que también comparto lo de que quedarse también ha sido un proceso pues complicado, ¿no? El tema de la renovación de visado, de si estás estudiando, por ejemplo, yo hice ese primer máster, luego pues contaba con los ahorros, contaba con las ganas de seguir aprendiendo, hice otro máster, también me quería quedar y pues como que compaginé todo, hice un segundo máster que el primero fue en marketing digital y ya ese segundo lo hice en motion graphics y efectos especiales para temas de edición de video y tal. Y pues ya ahí después pues comencé a trabajar, pero entonces luego vino el COVID y todo se mezcló. Y sí, también comparto mucho que pues como todas las personas que como decimos no se han brincado el charco y han tenido esa experiencia de ser extranjero, puede ser cuesta arriba, puede ser muy cuesta arriba. Cuando al principio llegaste, sentiste muy fuerte en los choques culturales, te sentías emocionado, te sentías que te querías regresar a Puerto Rico, ¿cómo te sentías? Pues yo emocionado. O sea, para mí fue, yo estoy en la serie, el spin-off de la serie, estoy aquí, nuevos personajes, nuevos sets. O sea, imagínate, yo, sí, por ejemplo, yo soy de Humacao, también lo más lejos que viví fue en Aguabo, que al final del día están ahí al ladito. em, Mm, y pues siempre vivía, pues imagínate que uno coincide pues con las amistades tengo compañeros de escuela que estuvieron desde eh, elemental hasta high school juntos, incluso hasta la universidad, y pues llegar a un lugar donde no conoces a nadie, donde la página está en blanco, fue muy emocionante para mí. También yo pensé que el shock iba a ser más fuerte en temas de pues estar lejos de la familia y tal, pero también es que yo siempre digo, hay gente que dice, ah, no, yo nací en la época incorrecta, porque tal. Yo digo, no, yo nací en la época correcta porque creo que es una gran ventaja tener el acceso a una videollamada. Y los otros ujú, días me acuerdo que vino una mamá de una amiga que son estadounidenses y ella me contaba, ay, yo me acuerdo cuando yo estuve en Madrid hace muchos, muchos años y era diferente, uno tenía que conseguir el teléfono con las monedas y llamar y como conectar la operadora. Y yo ujú. decía como Sí, que, sí. wow, como que, aunque no se compara para nada estando ahí juntito con la comida, el cariñito y tal, al final pues eso ha sido, yo por ejemplo a mis padres los llamo hasta el sol de hoy todos los días por las noches para saber de ellos, contarles de mi día. Y creo que eso ha sido una dinámica que ha sido muy saludable al momento de en la distancia sentirnos bien cerquita. También con mi hermana, que tengo mis sobrinos, tengo dos hermosos sobrinos de 12 y 11 y siempre estamos enviando Ay, no, memes. espérate, vamos a también, seguir con esto. también tienen... Tengo dos sobrinos niños, uno de 13 y uno de 9. Ay, no, pues y yo, girl, tenemos que sentarnos porque es demasiadas como coincidencias. Yo tengo la mayor es la nena y el nene, o sea, la Okay, parejita. Y siempre okay. están enviando memes y todo eso, así que en temas de la Mm, familia, pues lo subimos sobrellevar bien. Sí que fue complicado, pues porque yo vine en 2019, ya 2020 era el COVID. Entonces mm, ahí, no recuerdo, creo que fue como, no sé si llegó a los 2 años que yo no pude visitar Puerto Rico, ¿sabes? Entonces estar cerca de ellos. Eso sí fue un poco mm, complicado y pues la incertidumbre sobre todo, no saber cuándo se iban a abrir las fronteras, podía ir y tal. Ya en temas mm. culturales, pues claro, al momento pues diría de todo, porque imagínate yo, sí que yo conocía bastante, porque algo que sí yo veía desde Puerto Rico era series españolas. Entonces pues ya como que tenía pues una idea más o menos de, ¿no? Del acento y tal, y la Ujú, diferencia de las personas, porque al final, imagínate. em, y me acuerdo que por lo menos para mí, pues obviamente el tema de las comidas, los horarios de la comida, cenar tan tarde, o también como que no, me pasaba mucho que yo soy muy de picar, y yo aquí en mi habitación, mi armario, siempre mis compañeros de piso me molestan y dicen, si hay como que una catástrofe o una emergencia, yo voy a correr para tu cuarto porque vamos a estar a salvo, porque yo siempre tengo mis patatas, o sea, mis papitas, mi chocolate, mis brownies, siempre aquí en mi cuarto, como que por la noche me levanto como un ratoncito y pues estoy picando. Y acá pues como que para ese entonces como que, porque he visto también que eso creo que es un tema que va a ser muy interesante tocar más adelante,
he visto también un cambio en los 6 años que llevo aquí, de como en Ujú, cierto modo una globalización. Me acuerdo cuando yo ujú, llegaba que no se conseguían cosas como por ejemplo, igual las habían, pero yo no las conseguía tan fácilmente como ahora, como lo que es el syrup de pancake, productos latinos, muchas cosas. Y cuando llegué, pues no encontrar esas cosas, pues fue como el gran choque, buscar alternativas. También como que, me voy a tomar un café, no sé, por decirte algo, a las 6, y te miran raro. Y yo como que, es que yo estoy acostumbrado como que cuando ya apetezco algo me lo como y ya está. Pero acá con eso de las sí. comidas son más particulares, tienen su... Eh, yo, yo creo que ese ha sido mi choque más fuerte Mm, de todos, o sea, de todos. Lo del horario de las comidas, para mí eso es lo que más me choca total. y todavía me molesta muchísimo. Total, me identifico totalmente. Sí que uno, por ejemplo, ya pues una cena ya yo pues a las 9 ya sé, ya estoy acostumbrado. Pero sí que eso fue, diría, de los choques más grandes. Y por el tema de la globalización, también yo ahora como que yo cuando voy en el metro veo anuncios de productos latinos, de Goya. Yo he visto anuncios de Goya y yo me acuerdo cuando yo llegué, no había nada de esto. Y creo que Ujú, poco a poco como que he visto, aunque no es mucho tiempo, cómo la sociedad española lo he presenciado, ese cambio de globalización, va llegando más ujú, gente y tal. Y eso ha sido una de ujú. las cosas que también ha sido un choque, como que verlo y tal. Y está muy cool, es muy cool. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande de convertirte en adulto? Wow, Acá, o sea, llegaste con 22 años, eras un nenito. O sea, literal, literal. Y lo recuerdo con mucha ternura, como que yo me acuerdo cuando llegué y sí, era un bebé, como que era un bebé. Em, bueno, diría que el reto es que no es, ¿cómo lo puedo decir? Como que you're on your own. O sea, eres el responsable de tus actos. No es que cuando estuviera en casa no fuera así, pero uno cuenta con un núcleo más cercano donde como que pasa algo, pues uno puede llamarlo, tal. Y ahora es como que te pasa algo, o sea, tienes que valerte por ti mismo, tienes que sacar tu cita, eh, tienes que adaptarte. Diría que ese fue como que lo más difícil fue como que ese proceso de decir, está on your own. Ahora tú eres el escritor de tu historia. eh, y también como que dejar las cosas fuera de control. No sé ese sentido, pero ahora lo explico. También cuando uno ujú, está en un espacio seguro, tú tienes esa sensación de control. Sabes ujú, cómo solucionar las cosas. Pero luego cuando te encuentras en un ámbito totalmente diferente, es como que sí es bueno tener control, es lo que uno debe aspirar, pero también saber cuándo uno dejar que pasen las cosas. Y yo creo que la mayoría, porque tú lo entenderás también el tema de los procesos acá, de todos los papeleos, de todas las citas, llega un punto en que uno dice como que, mira, no vas a poder tener control de todo y eso está bien. Y creo que dentro de sí, los procesos de la adultez así, diría que esos son los dos, como las dos cosas mayores que estando acá he dicho, oye, eh, sí. me encanta, gracias. Y en cuestión laboral, ¿cómo has visto ese crecimiento? O sea, pasaste de, claro, de hacer práctica, de todo eso, allá a trabajar. ¿Cómo has crecido también en Madrid laboralmente? Pues ha sido un proceso muy bonito. Me acuerdo que ya empecé a estudiar en octubre el máster acá y ya para diciembre ya yo tenía mis prácticas. Fue la primera y única entrevista que tuve. eh, y a mí me encanta también como tengo ese background de actuación y me encantaban las entrevistas porque ese es mi momento de interpretar, el momento no, ahora yo voy a ir y enseñar y yo, o sea, como que todo eso, a mí, hay gente que se pone nerviosa, a mí me emociona porque yo digo, es mi momento de actuar, como dice New York, es mi momento de aquí, o sea, de enseñarle que estoy hecho. Y me encantó muchísimo porque estaban buscando justamente un diseñador gráfico, que es un poco interesante porque como te dije, y me pasó como lo que tú comentas con la fotografía, que me estaba riendo porque dije, en su momento ya lo hablaremos, y aunque diseño gráfico fue lo que me llamó la atención, al final fue lo que terminé haciendo y es lo que continúo haciendo. Ujú, Sí que a ellos les gustó mucho mi perfil, pues porque me encargué de trabajar y de aprender todas las áreas. O sea, yo puedo editarte un video, puedo editarte una foto, puedo tomar el video y la foto, puedo hacerte un folleto, puedo hacerte una animación, ¿ves? Entonces, pues como que
me encantó las prácticas porque tuve un excelente supervisor, se llamaba Gerardo, y me encantaba porque él me decía todos los días que estaba aprendiendo en clase. Y él decía, ta, 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 y él, pues vamos a ponerte eso. Y eso fue, Wow. sí, una bendición espectacular porque todos sabemos que ese proceso de práctica puede ser un poco, eh, o te gusta o no. O sea, pueden haber entre medio, pero es o fuerte o bueno. Y acá todo lo contrario, muy bueno, Y excelente, que normalmente las prácticas aquí pues determinan muchísimo, porque eso totalmente. mismo, si de casualidad cogiste una empresa que no es buena, que al final, o sea, no quiere pagar después, o sea, te Exacto, chava. es totalmente. Eh, mis prácticas como tal eran en cine, entonces yo trabajé en una Mm, serie wow. y tuve compañeros que trabajaron también en esa misma serie, pero estábamos en departamentos diferentes. A mí me siguieron llamando después para vestuario, Mm, a ellos no los volvieron a llamar. ujú, Entonces eso es muy determinante para si total, al final dices, sí, me quiero terminar quedando acá. total, Entonces me alegro muchísimo y me da mucho sentimiento y que hayas experimentado todo eso tan bonito. De totalmente. verdad que sí. Totalmente. Bueno, para hacer la historia larga corta, pues continuó con ellos. Y fue también, fue complicado, tampoco fue tan fácil porque yo estuve en prácticas con ellos, luego vino el COVID y cerraron contrataciones, entonces no me pudieron contratar y mi supervisor me quería. Y entonces ahí fue que hice el segundo máster y él siempre me dijo, si tienes la oportunidad, regresa porque ya luego pues podemos como que trabajarlo mejor. Y efectivamente tenía oportunidad de hacer prácticas y lo llamé, le dije, Gerardo, mira, estoy estudiando, tengo práctica, tú me dices. Em, y me cogieron. También fue un proceso de un tema muy particular, es el tema de la remuneración. Acá los pagos de la práctica son bien bajos. Y pues cada vez que Ujú. estaba con ellos, cada vez que pasaba, pues me subían un poquito, un poquito. Y yo ahí como que, vamos, como que ya casi llegábamos a la contratación. Y así fue. Ya luego, cuando estaba terminando las prácticas para esa segunda ronda que tuve con ellos, pues ya ahí estuve con ellos y ya pues ya llevo todo este tiempo con ellos. Sí que tuve un tiempo que era 100% remoto, me encantaba, vivo por el trabajo remoto y fue una de las razones por las que también me llamaba mucha atención este campo, pues porque también al igual tú me encanta viajar, me encanta poder tener la flexibilidad de visitar a mi familia, siempre todas las navidades me voy y trabajo desde allá. Y ahora sí hay unos días que cambiaron la modalidad, tengo que ir unos días, pero igual sigue siendo pues muy ameno, sigo creciendo, sigo aprendiendo. El equipo de trabajo pues muy excelente, imagínate después de tantos años, pues ya nos conocemos, hemos trabajado juntos, un proceso de Ujú, ujú. crecimiento muy bonito, de verdad que sí. También otra cosa que menciono en ese proceso fue que justamente cuando terminé prácticas con ellos, estuve trabajando para el Departamento de Salud de Puerto Rico. Y ese también Okay. fue un excelente oportunidad de crecimiento total. Me acuerdo que trabajé con ellos y era el director del área de diseño de esa iniciativa que tenían, que era para adultos mayores en correlación al COVID. Y también en esa trayectoria, estando acá, pues me ayudó muchísimo porque también eso pude expandir mucho más el portafolio, pude desarrollar pues más capacidad de liderar equipos y que luego se entró mucho en juego al momento de reincorporarme acá a trabajar. Qué bien, qué bueno. Hablando de Puerto Rico, me encanta porque tú también cuando haces tu contenido te vas mucho por la puertorriqueñidad, apelas mucho a la nostalgia, a la diáspora. eh, por eso tenemos que hacer algo, tenemos que Total, hacer eso algo en viene este por ahí, momento. 100%. Entonces, lo que yo decía, a mí en mi caso, como nunca me ha gustado grabarme, nunca, a mí me gustan las redes para consumir un poco, pero ahora que es como mi trabajo y mi full time y todo eso, me cuesta. Mm. Entonces, ¿cómo trazas esa línea entre lo que es trabajo y es la creación de contenido porque te gusta crear? Porque sí. Pues me encanta esta pregunta porque todo es disciplina, pero más que disciplina, reglas que yo me puse.
Y creo que eso también ha sido ese proceso de adultez donde tú te pones boundaries, aprendes tus relaciones interpersonales y al momento de trabajar también ha llegado eso y se ha manifestado en esa área. Pues porque yo tengo una regla y se lo comparto a todo el mundo. Yo digo, si yo no estoy inspirado, yo no voy a grabar. Y es algo que diga, no te creo. Y yo genuinamente, sí, no estoy inspirado, no voy a grabar. Y hay veces que me estreso un poquito porque digo, "Uf, llevan como 4 semanas que no grabo nada". Pero luego me digo a mí mismo, es que no has estado inspirado. Entonces, ¿de qué vale subir algo por subirlo, grabar algo por grabarlo? Y sí que hay veces que como todo trabajo hay que hacer, no sacrificio, pero unos compromisos. Y dice, oye, igual ya toca subir o hay un tema pues que está de moda, pues tienes que, tú sabes, y eso también cae dentro de la disciplina, ¿sabes? Como que, como que es ese balance. Pero usualmente siempre trato de guiarme por mi intuición, pero sobre todo mi inspiración y como mantenerme auténtico a mí mismo. Y ahora que mantienes eso, que comentas eso de la puertorriqueñidad, también eso ha jugado un rol importante, porque yo digo como que esa forma de stay true to myself, estando en un lugar tan lejos, de compartir con tantas culturas, porque sabes que una de las cosas muy hermosas de Madrid es compartir con Ujú. tantas culturas, tantas nacionalidades, y que los puertorriqueños, otra cosa que he visto es que antes no había tanto boricua que se viera, como que sabíamos que estábamos, pero ahora estamos, como decimos, representando. Sí, sí. Sabes que obviamente tengo a ti, soy loco con Lola, que tengo que conocerla, todavía no la he conocido, que sé que es buena amiga tuya. Alma Libre, creo es que se llama también Jocelyn. Jocelyn, y entre muchos otros que siempre veo de Puerto Rico que están por acá. Y para mí es emocionante verlos porque yo digo como que nos inspiramos a nosotros mismos y nos apoyamos a nosotros mismos. Em, y también, de nuevo, cuando entré a la compañía donde estoy ahora, soy el único puertorriqueño. Y eso para mí es como, ¿sabes lo que es? Una empresa española. Un puertorriqueño vino a llegar aquí a hacer un trabajo, o sea, a deliver. Y también dentro de la creación de contenido, los otros días, ya ves que no es secreto que soy muy fan de los musicales y de Wicked y tal. Em, The Weeknd. Sí, y justamente esta semana estaba en la premiere y como dice, como que yo me conmuevo, como estaba hablando con mi mamá, y yo decía como que, ¿quién iba a decir que yo iba a estar aquí? Pero sabes que los boricuas donde nos llevamos a todos con nosotros, entonces como que yo paso Ujú, esta experiencia, pero digo, yo estoy aquí, pero estoy con todos los míos también, ujú. representando y mostrando ese potencial y la gente son locas con nosotros, sabes que dices aquí que eres de Puerto Rico y eso es ya son panas. Y creo que todo se resume en esa disciplina y esa disciplina me encamina indirectamente soy muy de fluir, ¿sabes? Esa disciplina te lleva y yo soy muy fiel creyente de que lo que está para ti está para ti. Creo que a veces en todos los ámbitos laborales a veces uno se nubla y tienes una meta y quieres llegar y lo fuerzas mucho y a veces en forzarlo no fluye la cosa. Y yo he dicho, no, quiero cambiar las reglas del juego, quiero jugar por mis reglas del juego y ser auténtico, sentirme inspirado, disfrutar el proceso creativo y que eso sea lo que llame las cosas. Y pues Ujú. así ha sido. A mí España me ha ayudado muchísimo a eso, a crear para mí, a pensar en mí, en mi bienestar, en mi Ujú. tranquilidad, pero creando, pero no con ese corre y corre y esa presión, Total, sino porque eso me es. nace hacer. Pues mira, después de 6 años acá, Ujú. ¿cómo ves a Puerto Rico? Con todo el amor del mundo, o sea, yo me conmuevo, yo tengo la bandera aquí, a veces te miro la bandera y yo me conmuevo, yo digo como que es mi hogar, lo veo como mi hogar eterno, el lugar donde quiero seguir regresando, al final del día, o sea, estaré aquí ahora, fluyo, no, honestamente pues no sé dónde me llevará el futuro, me llevará a Puerto Rico, Estados Unidos, aquí, otro lugar de Europa. Ahora, gracias a Dios, creo que lo habíamos hablado, estoy en proceso de solicitar la nacionalidad, que eso también abre muchas puertas. Ujú, ujú. Em, pero al final del día, Puerto Rico es el lugar a donde siempre quiero regresar, independientemente de donde esté y por qué quiero, es donde quiero estar. ¿Qué le dirías a una persona puertorriqueño, puertorriqueña, puertorriqueñe, Ujú. que Eso boricua, es, sí. es más fácil que quiera venir eso a estudiar acá?
¿qué le dirías? No camines, corre, porque está esperándote una aventura espectacular donde tú vas a tener y desarrollar unas herramientas que estando en el lugar donde estás ahora no vas a tener. Recuerda que si eres el escritor o la escritora o el escritor de tu propia historia, pero también hay que saber cuándo dejar la hoja de papel abierta y que se escriba lo que se tenga que escribir. Eh, y encontrar la belleza en eso, en dejar que también la vida sea el que tome las riendas de vez en cuando, te sorprenda, te sacuda y vivir, disfrutártelo todo. Josian, creo que eres la definición verdadera de lo que es la resiliencia. O Ya, sea, no, la usamos mucho, la palabra ya la tienen bastante usada, pero escuchando tu historia, te admiro muchísimo, o sea, igualmente, igualmente. y, y nada, y antes de esto, unas últimas tres preguntas rapiditas. Claro. La primera, ¿qué restaurante o bar en general Uh, en el centro de Madrid recomiendas? vamos a ver. Ay, qué difícil. Yo siempre termino en La Búa, que está por Chueca. Me parece que es un lugar que tiene muchas cosas típicas de españolas, o que están muy buenas. Siempre que viene visita es un lugar idóneo porque pueden probar un poquito de todo. Y sobre todo el área ideal, porque sabes que tiene Chueca, mucha vida nocturna. Si luego quieres ir a tomar algo, quieres dar un paseo, está muy bien conectado con el resto de lugares de Madrid. Y diría la Búa. No sé, un poco obvia, pero la Búa. No, muy bien, yo he ido, es muy bueno, sí, 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 sí. La otra es, ¿qué comida te hace recordar a Puerto Rico? Que no necesariamente tiene que ser comida puertorriqueña. Es que esta pregunta la he hecho en otras veces, entonces como que me dicen, no, tostones, mofongo. No, claro, yo sé. claro. Pero quiero irme porque, por ejemplo, a mí me pasa que, por ejemplo, a veces quiero comida criolla, Ujú. pues me voy a un peruano o a un dominicano. Vale. Ujú. Entonces, quiero tirar por ese lado. Vale. Facilísimo. Los huevos rotos con jamón y patata me transporta porque yo era loco como que mi papá me hiciera eso y no tenía ni la menor idea que en esencia es un plato español. Y siempre que lo como, digo, esto es lo que yo comía yo. Ay, papi, quiero huevo frito con papitas fritas. Y sí que obviamente, pues, si era con hot dog, si era con jamonilla, que me encanta la jamonilla, pues eso me transporta totalmente. Y me parece súper cool que eso era, en esencia, como de acá, un plato de acá. Súper, me encanta. Y la última es, ¿qué rincón o plan guay uno debería hacer en Madrid? Déjame ver si puedo decir uno un poco más típico y otro un poco más diferente. Diría que el típico Vale. es atardecer en el Templo de Debod. Pienso que eso es de las experiencias más bonitas, sobre todo últimamente que siempre llevan música y hay guitarra y el ambiente es como si estuviera, o sea, una película, o sea, hermosa, espectacular. Y ya luego si fuera a hacer uno un poco más íntimo, algo que haría yo, em, hmm, diría quizás encontrar algún tipo de bar secreto. Madrid tiene muchos bares secretos y uno que a mí me gusta mucho se llama Jack's Library. No sé si has escuchado de él. Es un No, bar secreto que es donde tienes que decir una clave y todo. apuntado, porque así es también Bad Company, Ah, es exacto. con código también. Ujú. Pues O sea, no sé diría, si tienen el mismo vibe así. diría, ya que estás en Madrid, que tiene tantos planes diferentes, diría ir a un lugar tematizado. Madrid tiene lugares tan mágicos y tan ocultos. Secreto de Lola, creo que es uno también. Pero diría Jack's Library es hermoso porque es como que de ese tipo de cosas que no vas a encontrar en otros lugares fácilmente. Y te transporta y tiene una historia y desde que vas de camino estás en Madrid y te sumerges. Diría una actividad así, donde te puedas sumergir y obviamente también yo que soy fan de los musicales, vayan a ver un musical en castellano porque está espectacular y tienen producciones tanto internacionales como únicas de aquí, como lo es La Llamada o la obra que sale mal. Creo que como quieren La obra que Henses. sale mal es fantástica. Sí, sabes Sea, que yo ya la la he he visto como, visto. la he visto dos veces ya con diferente elenco en diferentes teatros Mm, y es que me meo. O sea, me sí. encanta, es bien Tiene graciosa, súper buena. excelentes producciones, así que diría buscar algo donde
porque una cosa que yo pienso mucho de Madrid cuando estoy en Sol, que yo digo como que aquí han coincidido tantas historias a través de la historia que nunca conoceremos, y yo pienso que es muy bonito yo decir, ahora yo estoy escribiendo mi historia en Madrid, como yo la hago diferente del resto. Y cuando tú vengas a Madrid, haz tu propia historia, vete a buscar el rincón secreto, vete a tal cosa, y encontrar ese toque mágico de tu propia historia en Madrid. Me encanta. Gracias de verdad, Josian, por este ratito. Todo lo que has dicho es que me encanta. Así que nada, gracias a todos los que nos escuchan. Mm, Este es el tercer episodio de Uepa Yolé y nada, espero que les haya gustado y que compartan. eso es. Muchísimas gracias. Hasta Gracias a luego. ti, hasta luego.